que vamos a tratar el día de hoy, hermanos, es acerca del matrimonio. ¿Cuál es la institución del matrimonio que nosotros observamos en las Escrituras? El modelo matrimonial que Dios establece en la Escritura. Y antes de ir a nuestro texto, hermanos, quiero comentar a ustedes y decirles, hermanos, que seamos muy conscientes de la situación que estamos atravesando hoy en día. La institución matrimonial, hermanos, de acuerdo con el plan realmente diabólico de Satanás, está atentando en contra del matrimonio, y por supuesto, al atentar en contra del matrimonio, atenta en contra de la familia. Esta institución del matrimonio está siendo atacada y por supuesto ha sido deformada, todos nosotros lo sabemos. Esto está aconteciendo en nuestros días, hermanos. La institución del matrimonio ha sido deformada y ha sido transformada la visión, o nos quieren hacer cambiar la visión bíblica del matrimonio por la visión que el mundo está estableciendo actualmente. Y Dios, hermanos, en su palabra nos establece muy claramente cuál es el modelo que Él mismo ha establecido para esta institución divina. Sin embargo, hermanos, aún dentro del mismo ámbito evangélico, del mismo ámbito cristiano, no siempre se reconoce este modelo o no se quiere obedecer. Si no se reconoce, menos lo quieren obedecer. Esta instrucción precisa que encontramos con respecto del tema del matrimonio en las Escrituras. Así es que vamos a observar, hermanos, en la Biblia que hay diversos pasajes que hablan de cómo es que debe ser este vínculo entre el hombre y la mujer, hermanos, que conforman un matrimonio. Y esto es importante, hermanos, que lo conozcamos, si es que tú no lo conoces, o que lo estemos recordando para todos aquellos que hemos estudiado este tema antes. Nunca, hermanos, va a ser suficiente estar recordando lo que la Escritura demanda para cada uno de nosotros, y esta no es la sección, el área del matrimonio, el área matrimonial. Vamos a dar la gloria, hermanos, con nuestro matrimonio en la medida en la que nosotros nos desempeñamos como Dios lo pide en su palabra. Y si tú no eres casado, bueno, déjame decirte que es igualmente importante que tú pongas atención a esta enseñanza, a este tema, pues nos presenta una idea clara para las personas jóvenes acerca de lo que significa el matrimonio en un futuro. Para las personas que ya han pasado por ahí, quizá son viudos, igualmente nos presenta una buena enseñanza, porque vamos a ver en nuestro pasaje que la institución matrimonial es equiparada o se emplea la figura de la iglesia y Cristo, una relación matrimonial entre la iglesia y Cristo. Así es que esta enseñanza, hermanos, es para todos, no solamente para los matrimonios, digamos, activos dentro de la iglesia, aunque hay instrucciones muy precisas para nosotros, hermanos. Es de mucha edificación para cada uno de nosotros. Así es que nuestro matrimonio debe ser un reflejo, hermanos, de Cristo en la tierra. Esto es lo que vamos a estudiar esta tarde, hermanos. Este pasaje nos va a enseñar a comprender de una mucho mejor manera lo que Dios quiere para el matrimonio, cómo es que Él lo ha instituido y cómo es que por medio, hermanos, de esta metáfora del cuerpo de Cristo y Cristo mismo como su cabeza, y también utilizando a la iglesia como la novia de Cristo y Cristo como nuestro esposo. Bueno, siendo así, hermanos, vamos a pasar a nuestro texto. Nuestro texto se encuentra esta tarde en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33, hermanos. Vayan todos a Efesios, capítulo 5, 21 al 33, por favor. Voy a dar lectura, hermanos, es un texto un poquito amplio. Gracias, hijo. Dice Efesios 5, 21 al 33. Síganme, por favor, hermanos, y si no, los textos van a estar apareciendo en la pantalla. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, qué bendición, Señor, tenemos que mediante tu provisión, Señor, tu cuidado, tu bondad, tu misericordia, nos haces llegar, Señor, una tarde más a tu iglesia. Qué bendición, Señor, tener tu palabra, la revelación, Señor, que tú mismo nos has dejado, y aún más poder abrirla, Señor, escudriñarla y entender, Padre, qué es lo que tú quieres, Padre, para esta área del matrimonio en nosotros, en las familias que conforman tu iglesia. También, mi Dios, te pido esta tarde que tú, por medio de tu Santo Espíritu, nos ilumines y nos abras el entendimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, a no endurecer nuestro corazón, sino a escuchar tu voz y a hacer los cambios, Señor, necesarios en nuestra vida para glorificarte con nuestros matrimonios, con nuestra vida, Señor, y como iglesia también queremos hacerlo. Una iglesia sana, mi Dios, requiere de matrimonios sanos, Padre, que te den la gloria a ti. Te pido esto, mi Dios, y nos ponemos en tus manos en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Bien, ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy, hermanos. Y esta carta, hermanos, a los Efesios tiene la intención, hermanos, de mostrar a aquellos creyentes en esa ciudad y realmente a las ciudades que estaban también cercanas, ya que esta carta tenía la intención de ser leída en varias iglesias de Asia. Tiene la intención, hermanos, de mostrarles a estos creyentes todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo, cómo es la vida, hermanos, que se corresponde con un llamamiento santo. Y recordemos, hermanos, que los creyentes que conformaban estas iglesias, incluida la iglesia en Éfeso, provenían de el paganismo, de adoración a diversos dioses, de prácticas pecaminosas muy graves, y que necesitaban, hermanos, entender todas las bendiciones, todas las riquezas, hermanos, que hemos obtenido en Cristo cuando nosotros hemos sido salvos. Así, por ejemplo, hermanos, vemos en el capítulo 1, versículos 17 al 19, que Pablo pide en sus oraciones por estos creyentes. Él deseaba, hermanos, que Dios les concediera una cosa: sabiduría y conocimiento de Él. Y en el versículo 18, hermanos, les dice que pide para que Dios les dé entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados y que sepan también las riquezas que han obtenido, hermanos, en Cristo. Así también, hermanos, como nosotros el día de hoy lo necesitamos. Debemos entender también lo mismo que estos creyentes tenían que aclarar en sus mentes. Esto es lo que Pablo dice en el capítulo 2 y 3, les sigue instruyendo, les muestra toda la doctrina de la justificación en Cristo. Tenemos una gran cantidad de doctrina en estos primeros capítulos. Es una clase, hermanos, magistral que Pablo les da a estos creyentes de doctrina, y les habla de que Dios había hecho ya también un solo pueblo entre judíos y gentiles. Hay un nuevo hombre creado de estos dos pueblos, y esta carta, hermanos, es de gran bendición para todos nosotros actualmente también. Tenemos que recordar todo esto que hemos obtenido en Cristo, todas estas riquezas, y igualmente, hermanos, que estas iglesias en aquel tiempo, nosotros, hermanos, muchos de nosotros, aunque no, diríamos que aunque no adorábamos una cantidad de dioses muy grande como lo hacían en ese tiempo, también, hermanos, traemos conductas y malas costumbres que son parte de nuestra vida pasada,
parte de nuestro viejo hombre, esas prácticas pecaminosas que a veces nos cuestan trabajo deshacernos de ellas, pero es sumamente necesario, hermanos, y dentro del área matrimonial lo es aún más. Pablo entonces comienza a hablarles de esta nueva creación, de este nuevo hombre que tiene que interactuar, hermanos, con otras criaturas también formadas en Cristo y creadas en Cristo, y que formamos de esta manera el cuerpo de Cristo. Esta metáfora, hermanos, del cuerpo, que es única, que la encontramos solamente en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la iglesia como la conocemos hoy, judíos y gentiles, conformados todos en un solo cuerpo. Debe haber unidad dentro de la iglesia, así como también la hay, hermanos, esta unidad dentro de un cuerpo que está vivo y que necesita desarrollarse, debe haberla también en la iglesia. Y por lo tanto, hermanos, estas viejas prácticas pecaminosas que arrastramos de nuestro pasado no se corresponden para nada con la nueva vida, hermanos, que tenemos en Cristo, y debemos abandonarlas urgentemente. No hay lugar, hermanos, para aquellas prácticas dentro del cuerpo. Y es así, en un resumen muy superficial, hermanos, que llegamos al capítulo 5, donde el apóstol Pablo, hermanos, ahora les va a dar instrucciones prácticas de cómo debe ser precisamente el comportamiento de una nueva criatura en Cristo, cómo es que debemos relacionarnos como nuevas criaturas. Dentro de estas instrucciones encontramos en nuestro texto cómo es que debemos relacionarnos como matrimonio, cómo debemos relacionarnos entre hijos y padres, y cómo debemos relacionarnos, hermanos, también entre siervos y su señor, empleados, ¿no? Alguien que sirve a otra persona, que está trabajando para esa persona. Todas estas relaciones, hermanos, necesitan enderezarse y corregirse, pero no va a ser posible, como lo veíamos hoy en la mañana, si hay, o mejor dicho, si no está la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Esto no se va a llevar a cabo de ninguna manera, así es que hay que tener, hermanos, esto muy presente. Para nosotros poder corregir todas las relaciones entre esposos, hijos y relación de empleado y siervo, de señor y siervo, necesitamos primeramente tener al Espíritu de Dios que nos ayude, hermanos, para corregirlas. De otra manera va a ser imposible. Por eso, hermanos, leemos que todas estas prácticas que se tenían en aquella sociedad estaban influenciando dentro de la iglesia y dentro de la relación que estaban teniendo los creyentes, y por eso debían de ser abandonadas. Todas estas relaciones, hermanos, corregidas únicamente por la obra de Cristo en nuestras vidas. Esto es lo que vamos a estudiar del versículo 21 al 23, lo que acabamos de leer, cómo debe un matrimonio relacionarse entre sí. Un hombre y una mujer en una relación de acuerdo, hermanos, con la voluntad de Dios. Y así es como entramos en nuestro texto, hermanos. Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta, hermanos, no es más que una indicación de que debemos corregir precisamente todas estas relaciones que tenemos unos con otros, estando conscientes precisamente de las cosas que convienen y las que no convienen a un creyente, estando delante de un Dios que es santo y que es puro. El temor, hermanos, viene de una comprensión correcta de quién es Dios, todo lo que hemos obtenido en Él como criaturas nuevas creadas por Él en el Espíritu. Cuando en una sociedad, hermanos, se vive con prácticas de fornicación, de inmundicia, de avaricia, con palabras deshonestas, en medio de necedades, en medio de engaños, no hay temor de Dios porque no conocen a Dios, o al menos no lo conocen mediante su revelación. Y otra opción, hermanos, es que deliberadamente la gente le da la espalda al Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios. Y hermanos, esta situación que estaba pasando en Éfeso y en Asia, en todas estas culturas paganas, es de cierta manera muy parecido, hermanos, a lo que estamos experimentando en nuestra sociedad hoy también. Los que decimos, hermanos, conocerle, necesitamos andar como Él quiere que andemos. Necesitamos guardar sus mandamientos. Si decimos que le conocemos, necesitamos guardar sus mandamientos, y esto es parte del mandamiento de Dios para el matrimonio, reflejando, hermanos, esa luz de una nueva creación y no siendo ya parte de las tinieblas, como lo vemos en Efesios 2.
Tenemos que reflejar la santidad de Dios en el área matrimonial también, en esta institución. Así que vamos a ver, hermanos, en estos versículos solamente 2 puntos que nos muestran cómo es que debemos relacionarnos como matrimonio, cómo podemos, hermanos, reflejar el modelo matrimonial de Dios. Primero, vamos a ver la sujeción de las esposas, versículos 22 al 24. Dice el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el Señor, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Las casadas, hermanos, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este, hermanos, este es un imperativo, es una indicación bastante breve y muy clara, hermanos, pero muy profunda en lo que quiere decir. ¿Cómo es que nos sujetamos al Señor, hermanos? Para entender cómo tú como esposa, cómo es que debes sujetarte a tu marido, debes entender cómo la iglesia se sujeta al Señor. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos para saber la manera correcta en la que debemos o las esposas deben sujetarse a sus esposos. La sujeción, hermanas, al Señor y hermanos también, porque todos estamos bajo esta sujeción al Señor, debe ser una sujeción voluntaria, en obediencia y en amor. Ese amor, hermanos, que debe mostrar todo aquel que ha sido nacido del Espíritu por la obra de Cristo, motivada por este milagro que transforma nuestras vidas, que Cristo hizo por nosotros mediante la salvación. De esta manera, cada creyente, hermanos, desarrolla un deseo por someterse a su Señor, de nuevo, en amor, obediencia, servicio. Y esta es la manera en que una esposa debe mostrar este mismo sometimiento, esta misma sujeción dentro de su matrimonio. No se trata, hermanos, de que el esposo demande la sumisión de su esposa. La indicación está dirigida, hermanos, a las esposas. No leemos en la Escritura que hable a los esposos y diga: esposos, sometan a sus mujeres, sometan a sus esposas, sino que la exhortación, la indicación, el imperativo está dirigido a las mujeres. ¿Por qué? Porque esa sujeción debe de ser de manera voluntaria, amorosa, en servicio, como lo hacemos para con Dios, para con nuestro Señor. Normalmente, hermanos, tendemos a pensar que la sumisión es algo negativo. Y esto, hermanos, no es verdad, esto no es así. La Escritura no lo muestra así. El hecho de subordinarnos a alguien, hermanos, hace resaltar inmediatamente en nosotros, hermanos, nuestro propio orgullo. Porque pensamos que el hecho de someternos a alguien nos hace ser de menos valor que esa persona a quien nos sometemos. Pero esto de ningún modo es así, hermanos y hermanas. Ustedes, hombres y mujeres, fuimos creados, hermanos, a la misma imagen y semejanza del Dios que nos creó. Varón y hembra nos creó, dice Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra. También la Escritura dice que son coherederas de la gracia de la vida, lo leemos en 1 Pedro 3:7. No hay en las Escrituras, hermanos, una distinción en este sentido negativo que nosotros muchas veces le atribuimos a esta palabra. Hombres y mujeres somos iguales ante Dios en dignidad, en valor, como su creación, reflejando su misma imagen. Pero Dios, hermanos, ha establecido un orden y funciones diferentes para las mujeres y para los hombres. Aquí está en nuestro texto. De ninguna manera esto nos hace ser superiores unos a los otros. Ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre, sino que somos complementarios, hermanos. Nos complementamos de acuerdo al diseño matrimonial que Dios ha instituido. La mujer complementa al varón, el varón complementa a su esposa, a su mujer. Así es que entonces vemos en la Escritura, hermanos, que esta sujeción debe de ser en una manera amorosa, servicial, en una manera voluntaria, hermanos. Nosotros nos acercamos o debemos acercarnos a nuestro Dios de una manera voluntaria, amándole a Él porque Él nos ha amado primero. Bueno, este mismo sentimiento debe reflejarse dentro del matrimonio. Y Filipenses 2, versículos 3 al 8, hermanos, nos da un principio bastante enriquecedor, hermanos, acerca de cómo debe de ser esta sumisión. Esto se aplica tanto
para la iglesia, hermanos, pero ahora nosotros vamos a llevarlo a la aplicación dentro del matrimonio. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, es quien nos da este ejemplo. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este mismo sentir, hermanos, que hubo en nuestro Señor Jesucristo debe estar presente en nosotros, en nuestro matrimonio, aplicándolo en la parte de las esposas. Las esposas deben estar en sumisión al esposo, mirando por el bien de su esposo, así como Cristo, hermanos, también estaba mirando por nuestro bien en la cruz y en todo el maltrato y la humillación que Él recibió en este proceso de su sacrificio. Si Dios, hermanos, no se hubiera sujetado en humillación, hermanos, a su propia creación, que esto es algo impactante, algo increíble, y que nosotros muchas veces ni siquiera nos detenemos un poco a reflexionar en esto, Él se sujetó a su propia creación, siendo el creador, siendo el rey. Él no está limitado por el tiempo, Él no está limitado por la carne, y sin embargo, Él se hizo hombre y descendió a su creación. Ninguno de nosotros, hermanos, gozaríamos de la salvación si nuestro Señor no hubiera hecho esto. Él se despojó a sí mismo porque eso significaba, hermanos, que tú y yo fuéramos resucitados, fuéramos salvados y fuéramos perdonados. Pero ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para pensar que el someternos a alguien es un motivo de menosprecio? En lo absoluto, hermanos. Una mujer que busca obedecer a Dios debe entender, hermanas, que su papel dentro del matrimonio es en sujeción a su esposo y de ninguna manera demerita de nuevo su integridad humana. Cristo es nuestro máximo ejemplo y mayor modelo para cualquier área. Y la sumisión, hermanas, no es la excepción. También nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo, además de la obra redentora, como ya vimos, Él también se somete en obediencia al Padre, ¿no? Cristo nos modela esta sujeción al Padre, por ejemplo, en Mateo 26, versículo 39, cuando dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es un ejemplo de sumisión. Este es el deseo de llevar a cabo la voluntad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y hay en la Escritura también, hermanos, ejemplo de la sumisión de Cristo, no solamente a Dios el Padre, sino también a hombres, hermanos, creación suya, pecadores, como ya les dije, falibles. Lucas 2, 41 al 52, esta es la historia de cuando Jesús suben sus padres a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y Él está en la sinagoga hablando de las Escrituras. Su madre y su padre lo pierden de vista, no saben en dónde está, lo comienzan a buscar a grandes rasgos, ¿verdad? Y lo encuentran, ¿no? Dice que lo encuentran, versículo 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, hombres limitados en su entendimiento, creación suya. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, seguía su desarrollo, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Nuestro Señor Jesucristo nos modela también, hermanas, perfectamente que el estar sujeto a alguien no debe ser tomado en un sentido negativo, en un sentido peyorativo. Jesucristo era superior, por supuesto, a sus padres y a todo hombre aquí en la tierra, pero Él se sujetó, hermanos, dentro de la institución familiar a sus padres humanos. Es un ejemplo maravilloso también. Aunque ellos no eran conscientes, dice este pasaje, de lo que estaba haciendo Él se sujeta a ellos. Así es que someterte a tu esposo, hermana, no tiene que ver con algo negativo. No es algo negativo en la Escritura en lo absoluto. Y tampoco tiene que ver, hermanas, con un grado de espiritualidad que tienes que desarrollar.
No pienses que tú no eres lo suficientemente espiritual como para hacer esto. Eso es un error también, para nada. Eso es un mandamiento simple. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ni siquiera tiene que ver con si tu esposo es creyente, porque también la Escritura nos habla acerca de esto en 1 Pedro 3.1. Así también asimismo vosotras mujeres, dice 1 Pedro 3.1, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El acto de someterse a tu esposo sin contienda, sin vanagloria, sino buscando el bien de tu esposo, refleja, hermana, la imagen de Cristo dentro del matrimonio. De la misma manera que buscas estar sujeta a Cristo, bajo el modelo matrimonial que Dios instituyó y por lo cual nos hizo complementarios, debes buscar el bien de tu esposo en amor, voluntariamente, en servicio. Buscar el bien de tu esposo es alentarlo en su papel como varón, en su relación con Cristo, su vida de oración, su estudio de las Escrituras y claro, también en el área física con un servicio sincero y en amor. ¿Y cuál es la razón que Pablo da? La vemos en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Usa, hermanos, esta analogía de Cristo como la cabeza de este cuerpo vivo y en desarrollo que es la iglesia. La cabeza de la mujer es el marido, el esposo. Este es el orden establecido por Dios. La iglesia, hermanos, es liderada por Cristo y es dirigida por Él. Cristo en la cruz compró a su iglesia con el precio de su propia sangre, hermanos. Todos los que formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, sabemos quién es el que nos sustenta, quién es el que nos dirige, quién es el que está por encima de todos nosotros, que nos provee y nos hace este conocimiento, amarle y querer obedecerle y querer glorificarle. Pues dentro del modelo matrimonial, hermanos, también debemos reconocer quién es la cabeza de esta institución y no es una sabiduría de hombres. Es la institución del modelo matrimonial que Dios mismo formó. Pablo está entonces apelando al orden dentro de la iglesia para llevarlo al matrimonio también. En la iglesia, hermanos, como un cuerpo, de nuevo, hay una cabeza, hay un líder, pues así también lo debe haber en el matrimonio. Y la instrucción para ustedes, hermanas, sométete en amor a esa cabeza que Dios ha instituido. Esa es la instrucción para las esposas. Luego, vamos a pasar a nuestro segundo punto, hermanos. Versículo 2. La protección y el cuidado del esposo. Maridos, versículo 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, el mandamiento es igualmente claro para nosotros. Y por más que quisiera brincarme esta parte de la Escritura, hermanos, no puedo hacerlo. Porque nosotros no fallamos, ¿no es así? Las que fallan son ellas en su labor dentro del matrimonio. Eso es lo que siempre pensamos, ¿no? Nosotros somos las víctimas dentro de la institución matrimonial. Y lo decimos a manera de broma, hermanos, pero realmente tenemos esa concepción muy arraigada en nosotros a veces. No digo que siempre, pero necesitamos deshacernos, hermanos, de este mal pensamiento, de estas malas costumbres que nos han introducido por medio de filosofías humanas. Es claro el imperativo, amar a nuestras mujeres. Y hermanos, deberíamos nosotros de taparnos la cara de vergüenza delante de nuestro Dios que es santo y perfecto. Porque ¿cómo debemos de amarlas, hermanos? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuestro concepto de amor, hermanos, está totalmente desviado y equivocado de lo que debería ser.
Creemos amarlas porque desde nuestra perspectiva y desde nuestro propio razonamiento, desde lo que entendemos por amor, decimos sí, yo amo a mi esposa. Pero hermano, esto no es así. Esto no es así. Porque, de nuevo, ¿cómo debemos amarlas? Así como Cristo amó a la iglesia. Estas palabras, hermanos, son muy penetrantes. Deben llegar hasta nuestro corazón para cambiar ese concepto de amor equivocado que tenemos. Debe haber ese amor que Cristo muestra hacia su iglesia, en los esposos hacia sus esposas. Esta es la comprensión de amor que debemos tener, la comprensión real, verdadera de lo que significa amar. Esto es lo que debemos de tener en mente cada vez que pensamos, hermanos, que estamos cumpliendo con este mandamiento que el Señor nos da de amar a nuestras esposas. Y siempre, hermanos, si tenemos esto en mente, siempre vamos a estar de rodillas pidiéndole perdón a Dios, porque no vamos a lograr esto, hermanos. Esta es una tarea grande, hermanos, que, como dije en el inicio, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no lo vamos a lograr nunca, hermanos. Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. El hombre es cabeza de la mujer, lo leímos en el versículo 23. Pero esta cabeza, hermanos, instituida por Dios en el matrimonio, no está puesta allí para enseñorearse de su esposa, sino para amarla y de una manera ejemplar. Cristo, mis hermanos, padeció por las grandes humillaciones para poder salvar a su iglesia. Y en ese acto, hermanos, mostró el más grande amor y más perfecto amor sin tener que hacerlo, pero lo hizo. Nosotros, hermanos, como esposos, no reflejamos ese amor hacia nuestras esposas cuando no somos capaces de entender la obra tan maravillosa, tan llena de misericordia, de amor, que nuestro Señor hizo por su iglesia. ¿Cómo voy a poder desempeñar mi papel de liderazgo dentro del matrimonio si yo no soy consciente de que mi modelo, mi máximo modelo es el mismo Señor Jesucristo en esta obra maravillosa de redención por nosotros? Cristo, hermanos, nos salvó, librándonos de la muerte, del infierno, en un cuidado y en un amor por los perdidos. Y de esa misma manera, hermanos, el hombre tiene el papel de proteger, de guiar a su esposa para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Cristo hizo cuando se entregó por su iglesia? Versículos 26 y 27. Se dio a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Se entregó por su iglesia para santificarla, para reconciliarnos con Dios. Lo vimos, hermanos, esta mañana. Nuestro papel, hermanos, como esposos debe ser el mismo que Cristo para con su iglesia. El amor a mi esposa debe expresarse en que antes de mis propios intereses debo pensar en los intereses de mi esposa. Que lo que debo buscar dentro de mi matrimonio, dentro del papel de liderazgo que tengo en el matrimonio, es la santidad de mi esposa y, por supuesto, la santidad del matrimonio como relación. Que nuestro matrimonio refleje la pureza de Dios. De la misma manera, hermanos, en que Cristo mediante la cruz nos hizo santos delante de Dios, nuestro papel como esposos es buscar, hermanos, la santidad dentro del matrimonio. La santidad como el objetivo de mi papel como líder. Así es que, hermanos, siendo honestos, no nos vemos muy comprometidos con esta orden de Dios cuando nosotros mismos, hermanos, somos los que inducimos a nuestras esposas a pecar. ¿Cómo las inducimos a pecar? ¿Qué te parece tus palabras? Nuestros pensamientos hacia ellas, nuestros sentimientos, o nuestras acciones, hermanos. Con esto nosotros incitamos a nuestra esposa a pecar y no estamos cumpliendo con la labor que debemos de estar haciendo. Nuestra falta de entendimiento nos hace fallar, hermanos, en esta área. Debemos procurar la santidad en nuestra relación, en nuestro matrimonio, procurar la santidad en nuestras esposas. Tu papel como esposo es amar a tu esposa de una forma totalmente incondicional y sacrificial, como Cristo lo hizo con la iglesia. Pero con un objetivo claro, hermanos.
hacerla crecer en santidad. ¿Cómo hacemos esto? Igual que nuestro Señor lo hizo con su iglesia, hermanos, por medio de la palabra. Dice en Tito 3:5 que Cristo nos salvó. Y nos salvó, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Nosotros fuimos limpiados, fuimos regenerados, nuestro espíritu fue renovado, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. Y según Efesios 1:13, esto ocurrió ¿cuándo? Cuando oímos y cuando creímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. De esta misma forma, hermanos, nuestra tarea como esposos es seguir limpiando a nuestras esposas y, por supuesto, nosotros mismos por la palabra de Dios. Ahora, si esta es la tarea, debemos preguntarnos, ¿cuántas veces nosotros hemos leído o estamos leyendo, o si es que lo estamos haciendo, cuántas veces leemos y estudiamos la Escritura con nuestra esposa, con nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, procurando la santificación para obedecer la tarea que tengo como líder dentro del matrimonio? El proceso, hermanos, de santificación en la iglesia, por la cual Cristo se entregó, tiene un fin, y está en el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro matrimonio debe cumplir con el propósito, hermanos, que Cristo tuvo para su iglesia. Él nos compró, Él nos hizo ser santos, puros, para poder ver y estar en presencia de Dios. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros todos de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo, hermanos, sigue trabajando con su cuerpo, sigue trabajando con nosotros. Él se entregó por su iglesia para santificarla, para presentársela a sí mismo una iglesia pura y sin mancha, sin pecado, y haciendo esto, hermanos, teniendo en mente la analogía del cuerpo, siendo Él la cabeza de este cuerpo, que es una cabeza santa, que es una cabeza pura, así también cada día su cuerpo, mediante las pruebas y las situaciones que atravesamos, tiene la intención de formarnos y de hacernos crecer en santidad. Él nos sustenta, Él nos mantiene, a todos los que formamos parte del cuerpo, en un proceso constante, hermanos, de santificación. Pero además nos sustenta y nos cuida, nos provee de todas las cosas que necesitamos, aún en el área física, hermanos. De esta misma manera, hermanos, cada esposo debe cuidar y debe sustentar a su esposa. Debe cumplir con el aspecto de cuidado y de protección también. Cuando no estamos haciendo esto, hermanos, estamos fallando a Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, dejaría de comer o dejaría de vestir. Todos tenemos un sentido claro, hermanos, de lo que significa el cuidar, el amar a nuestro propio cuerpo. Eso es lo que Dios hace con su iglesia, la cuida, la protege. Pues esto, hermanos, es lo que debemos hacer como esposos, cuidar y proteger a nuestras esposas, porque ellas forman parte de nuestro propio cuerpo ahora. Porque dice la Escritura, ya no somos más dos, sino uno solo. Así como la iglesia es uno con Cristo, debemos preguntarnos si estamos haciendo de la manera adecuada nuestro papel como esposos. Si estamos purificando nuestro matrimonio a nuestras esposas, si estamos cuidando, si estamos protegiendo y proveyendo a las necesidades de nuestra esposa. Porque Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia, así que nosotros tendremos que dar cuenta a nuestro Señor acerca del papel que estamos haciendo actualmente como esposos. No somos libres de hacer esta tarea como bien nos plazca o nos parezca mejor, sino que debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor. Por eso está escrito aquí, de qué manera debemos amarlas. Para nosotros también el ejemplo es Jesucristo. Y rápidamente recordemos el pasaje de Juan 13, en donde nuestro Señor lava los pies de sus discípulos. Y Él hace eso, ellos no lo entienden y Él les dice que Él necesita lavarlos, y por supuesto apuntando hacia la obra redentora en la cruz. Pero vean lo que dice en el versículo 13 al 17, dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de unos a otros.
un ejemplo claro del servicio, hermanos, del amor, del trabajo que debemos hacer unos por otros. Y si lo aplicamos a nuestro matrimonio, esto nos va a ser de mucha bendición. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Finalmente, hermanos, llegamos a los últimos 3 versículos. Y quiero usarlos, hermanos, como parte de mi conclusión. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Este es el modelo matrimonial establecido por Dios desde el principio de la humanidad. Un hombre y una mujer, cada uno con sus diferentes funciones dentro de un solo cuerpo que fue instituido, hermanos, para reflejar la santidad y la gloria de Dios en él también como institución matrimonial. Y algo muy importante, hermanos, a mencionar aquí también, es que la parte fundamental de lo que acabamos de estudiar, hermanos, nada de lo que dijimos se puede cumplir en nuestras vidas si no hay en el esposo, si no hay en la esposa la llenura del Espíritu de Dios. Ustedes pueden verlo en el versículo 18 del capítulo 5. Antes de que Pablo pase a dar todas estas instrucciones acerca de cómo debe relacionarse un matrimonio, los padres y sus hijos, los amos y los siervos, hay una indicación aquí. Versículo 18 del capítulo 5. Sed llenos del Espíritu, dejarnos guiar y controlar por el Espíritu, andad en el Espíritu. Lo vimos hoy en la mañana, hermanos. No sé si estuviste en la mañana, y si no estuviste, te invito a que entres a nuestra página y revises esta predicación de la mañana. Va a ser un complemento excepcional para esto que estamos hablando. Cumplir con este modelo del matrimonio que Dios dice, hermanos, trae la gloria a Dios y trae bendición a nosotros también. No hay nada que sea imposible para Dios, hermanos. Él puede corregir nuestros matrimonios y Él puede hacer que cualquier relación rota se restablezca, hermanos. La gloria se la lleva el Señor. Así es que, hermanos, este es el momento, este es el día en que podemos nosotros arrepentirnos de la forma en que hemos llevado nuestra relación hasta ahora, de la manera en que hemos llevado a nuestras esposas o de la manera en que las esposas han reaccionado ante los esposos equivocadamente. Debemos de pedir perdón a Dios y modelar, hermanos, la santidad, el amor sacrificial, la sujeción voluntaria, un servicio, una preocupación por las necesidades del uno al otro dentro de nuestro matrimonio, hermanos, para desempeñar cada uno nuestro papel conforme al modelo que Dios ha establecido en su Escritura. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta maravillosa enseñanza, Señor, acerca de lo que debe, Señor, reflejar un matrimonio aquí en la tierra. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a todos los que nos encontramos aquí, que formamos parte de esta institución divina, Señor, que tú estableciste desde el principio. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender esto y a llevarlo a la práctica, mi Dios, que no se quede solamente en nuestros oídos, sino que lo llevemos, Señor, en nuestras vidas de una manera práctica. Ayúdanos a atender tu llamado, a atender tu palabra, mi Dios. Te pido también, Señor, por todos aquellos matrimonios de nuestra iglesia y de otras iglesias que estén atravesando por dificultades, Padre, que tú, mi Dios, te glorifiques aún en restaurar estas relaciones. Te pido esto, Padre, y nos ponemos en tus manos el resto de la tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie, vamos a entonar el último canto. Lo que yo soy. Lo que yo soy no es posesión, ni
de su amor en la cruz. Lo que yo soy no es por mí, ganar, perder y orgullo en mí, sino en la sangre que nos dio. Mi tesoro, fuente de mi ser, yo confío solo en Cristo, mi alma encuentra paz solo en Él. Como las rosas que le caen, fama y belleza se eterna es la cruz. No me glorio en nada aquí, luz temporal y terrenal. Yo me glorio solo en Jesús en la cruz. Yo me gozo en mi Cristo, mi tesoro, fuente de mi ser. Yo confío solo en Cristo, mi alma encuentra paz solo en Él. Hay dos misterios que decir, lo que yo soy y lo que yo soy, Él lo pagó en la cruz. Yo me gozo en mi Cristo, mi tesoro, fuente de mi ser. Yo confío solo en Cristo, mi alma encuentra paz solo en Él. Pueden tomar asiento. Muy buenas tardes, hermanos. Esperamos que este tiempo en la casa del Señor sea de mucha bendición, que su palabra la puedan guardar, la puedan llevar y la podamos aplicar. Recuerden, hermanos, que Iglesia Bautista Roca Eterna tiene servicios los días domingos. Iniciamos con el curso Educación Cristiana, curso Fundamentos de la Fe, se toma de 9:30 a 10:30. Y en este mismo horario nuestros niños de 9 a 14 años también tienen un club de lectura que los alienta, los apoya para que más adelante ellos puedan entender las escrituras y puedan aplicarlas a su vida. Posterior a esto tenemos el servicio de adoración de las 11 de la mañana y por la tarde a las 5 p.m. Recuerden que nuestro Señor nos sigue esperando con un mensaje más. También les seguimos animando a llegar el día miércoles 7 p.m. Recuerden estudio bíblico y oración. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, la oración es algo que está presente en nuestra vida diaria, es algo que no podemos poner a un lado. Entonces, nada mejor que llegar y estar orando los unos por los otros, por las necesidades que tenemos, principalmente necesidades espirituales. También para los jóvenes les recordamos que este sábado 3 de septiembre, tienen su clase, es a las 5 p.m. Y ustedes pueden estar atentos, hermanos, a estos anuncios vía redes sociales. Pueden ser por Facebook, puede ser por Instagram y puede ser vía la página de la Iglesia Roca Eterna México. Así también nos pueden encontrar en YouTube. Todo esto para compartir las prédicas que subimos ahí, compartirlas a sus familiares, sus conocidos, o estar atentos al calendario de la iglesia, inclusive otras publicaciones de las actividades que realizamos. También seguimos recordándoles que los números para hacer depósitos que están apareciendo en pantalla son los nuevos números. Los anteriores,
recordamos que se tuvieron que cambiar. Estos son los nuevos números con los que estamos trabajando ahora. Para los hermanos que gusten hacer llegar sus ofrendas, puede ser depósito en ventanilla o transferencia interbancaria. Y también, hermanos, les seguimos pidiendo apoyo para el Ministerio de Despensas. Recuerden que pueden apoyar este ministerio trayendo artículos como lentejas, puede ser enlatados como atún, sardina, todos los artículos de la canasta básica, para hacer que este ministerio crezca y que pues no desaparezca, y seguir apoyando a las familias que en su momento tienen necesidad. Muy bien, hermanos, estos fueron los anuncios. Esperamos que estén pasando una excelente tarde, que el Señor les bendiga y nos vemos el día miércoles. Gracias.